Hola chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver por qué entrenar en el embarazo. Ten en cuenta que vamos a poner beneficios generalizados, porque hay multitud de beneficios, ¿vale? Y lo vamos a ver más de forma general. También tienes que tener en cuenta el reposo absoluto y relativo no está indicado, salvo algunas consideraciones que tenga tu profesional sanitario en cuenta, ya sea tu ginecólogo, tu matrona o tu médico que esté llevando el embarazo. Estas consideraciones pueden ser, por ejemplo, parto prematuro, contraindicaciones absolutas o relativas o alguna complicación que surja durante el embarazo, pero tiene que estar vista por el médico. No lo tomes al pie de la letra por tu cuenta. Si no es así y no tienes ninguna complicación, deberías de entrenar y te voy a explicar el por qué. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver los beneficios que ocurren en la madre, los beneficios que ocurren en el bebé, las posibles prevenciones, los asociamientos, el que no se asocia el ejercicio físico, qué ocurre durante el parto y el posparto y unas conclusiones. Te recuerdo, son beneficios generalizados, aunque hay multitud más de beneficios, ¿vale? Pero los he recogido de la forma más general. Primeramente tenemos que disminuye el aumento de peso. ¿Qué significa? Ten en cuenta que en el embarazo obviamente vas a ganar peso. ¿Por qué? Porque el bebé está creciendo y la barriguita crece también, para darle espacio al bebé. Pero tenemos que tener unos rangos de peso adecuados. Por ejemplo, aquí os voy a presentar una tablita en la que vemos la relación con el IMC. El IMC sería el peso dividido entre la altura al cuadrado, ¿vale? Imaginemos una mami que tiene bajo peso previo al embarazo. Eso significaría por debajo de 19 aproximadamente de IMC, ¿vale? ¿Cuál es el rango de peso que debería de tener durante el embarazo? Entre 12 kilos y medio a 18 kilos. Es decir, este es el peso que se debería de coger durante todo el embarazo. Vamos a suponer una mami que tiene un peso saludable, normal, que su IMC estaría entre 18,5 y 25. ¿Cuál es el peso recomendable? 11 a 16 kilos debería de coger. Si coge más, es más difícil de quitar esos pesos porque muchas veces se relaciona también con grasa corporal. Entonces, cuanto más peso cojamos, puede tener más probabilidad de obesidades y problemas en el parto o en la salud en general. No siempre es así, pero tenlo más o menos de forma general. Cuanto más peso tengamos previo al embarazo, incluso la obesidad, que sería un índice de 30 o más, tendríamos que coger menos peso. ¿Por qué? Porque si cogemos más, mucho más peso vamos a tener en el embarazo, incluso nuestras propias articulaciones lo sufrirán. También hay una menor diástasis abdominal. ¿Qué significa esto? Ten en cuenta, como ya he explicado previamente en otros posts, la diástasis abdominal es la separación de la línea alba de los restos del abdomen, ¿vale? Teniendo un poquito más de separación en el embarazo, que es normal. Tenemos que diferenciar dos tipos de diástasis. Tenemos la anatómica y la fisiológica. La anatómica sería una separación permanente y anormal de los músculos del abdomen debido a, por ejemplo, levantamientos pesados, cirugía de abdomen, obesidad o incluso el propio embarazo. ¿Qué ocurre? Que estas son diástasis que se mantienen durante el tiempo, no son temporales. Entonces, pueden producir incluso hernias abdominales. También tenemos las diástasis fisiológicas, que solamente ocurren durante el embarazo. Ten en cuenta que cuando aumentamos el volumen de la barriguita por darle espacio al bebé, los músculos se tienen que elongar y darle espacio. Entonces, aquí ocurre una diástasis que se supone que es temporal, pero si no se trata y no se corrige durante el embarazo y, más importante, durante el posparto, esta no vuelve a coger su forma normal y puede mantenerse incluso por encima de 2 centímetros de apertura. Por eso es importante trabajar desde un principio con ejercicios selectivos para mejorar la recuperación posparto, porque producirse se va a producir en la mayoría de embarazos. También tenemos una menor incontinencia urinaria. Al fortalecer el suelo pélvico, ten en cuenta que vamos a tener contracciones voluntarias mejoradas y no vamos a tener tantas contracciones involuntarias en las que se nos pueda escapar un poquito el pipí, ¿vale? También, al igual que al fortalecer el suelo pélvico, algunas contraindicaciones o lesiones que pueden salir, como un prolapso uterino, pueden estar más reguladas y controladas. También tenemos
menores dolores típicos de la zona lumbar, de la ciática, la costilla, fascia plantar. Todos estos tipos de dolores que suelen aparecer durante el embarazo, porque son normales, ten en cuenta que el cuerpo se está moldeando y adaptando a una nueva posición para darle espacio al bebé. La pelvis, por ejemplo, rota en anteversión hacia atrás, el fémur rota externamente para darle un poquito más de espacio. Entonces, todos esos cambios, el cuerpo se tiene que adaptar. Y al ser nuevos, puede comprometer algunas estructuras a tener más tensión o debilidad, produciendo pequeñas molestias o incluso dolores en zonas específicas, como suelen ser la zona lumbar, por tener ese peso de control de la barriguita, la ciática, que puede ser también un pinzamiento en el nervio, o el músculo piriforme o el piramidal está un poquito más cortado, etcétera. Al igual que las costillas, por ejemplo, por la posición del bebé, que suele avanzar en el segundo trimestre, en el tercero suele aparecer la molestia por el volumen del bebé. También se produce un mejor control en el sistema de circulación de la glucosa. Ten en cuenta que en la mayoría de embarazos, por no decir todo, vamos a tener diabetes estacional, que es una diabetes temporal de la situación. Se suele hacer un test de Sullivan entre la 24 y semana 28 para conocer este estado de diabetes. ¿Qué ocurre? Que si previamente ya teníamos una diabetes, esa prueba se hará previo al primer trimestre aproximadamente, pero si también tenemos obesidad, esto puede encarecer la diabetes. Es decir, la diabetes estacional es temporal, como hemos comentado, por el momento del embarazo, pero si se alargase, puede ser que la mami desarrolle diabetes tipo 2 seguramente tras el embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hay mucha glucosa en el cuerpo, se segregan hormonas que serían contrarreguladoras de la insulina. Entonces, ten en cuenta que en el embarazo se produce una resistencia a la insulina para que el bebé pueda coger esa glucosa y poder crecer. Pero si esta resistencia a la insulina se alarga en el tiempo, se puede producir la diabetes como tal. Entonces no es lo recomendable si no se hace ejercicio y dieta necesaria para regular este control de la glucosa. Por lo tanto, el ejercicio mejora ese control de la glucosa para prevenir la diabetes. También mejora o mantiene la condición física. Esto significa que, por ejemplo, para actividades cotidianas, ya sea limpiar, barrer, hacer la compra, coger cajas y subirlo por encima de la cabeza o cualquier otra situación, o incluso dar un paseo por el parque, se ve reducida por el estado corporal, porque cuando más barriguita, más cansancio, más estrés, menos ganas de hacer nada y así sucesivamente. Entonces, al mejorar el ejercicio, mejora con la condición física y nos sentimos mucho más vitalizada y ágil. Esto está relacionado también con el siguiente punto, que sería mejorar el estado de ánimo y energía, al igual que la depresión. ¿Cómo es posible esto? Pues, aunque parezca contradictorio, el ejercicio puede mejorar los niveles de energía y de fatiga. ¿Por qué? Porque al mejorar el sistema cardiovascular, mejora la circulación sanguínea, es lo que resulta una mejor eficiencia del cuerpo para manejar la fatiga y aumentar la energía. Al igual que se mejora la circulación de la glucosa por este transporte de circulación, un 2x1. También se produce liberación de hormonas como la endorfina, que se conoce como la hormona de la felicidad, en la que aumenta el estado de ánimo y reduciría un poco más la fatiga y el cansancio. Ten en cuenta también que el cansancio está relacionado con la calidad del sueño. Si no dormimos bien y tenemos ese cansancio como un ciclo, no podemos mejorar tampoco la fatiga. Ten en cuenta que el sueño es un sistema de reparación. Y esto está íntimamente relacionado con el siguiente punto, que mejora la calidad del sueño y el descanso. Todo esto, abajo os pongo las referencias de todos los beneficios de la madre, del bebé y de todo lo que vamos viendo, ¿vale? Siguiente punto. Beneficios para el bebé. Se produce una menor probabilidad de macrosomía. Macrosomía significan bebés grandes, por encima de 4 kilos aproximadamente, que ellos conllevarían un parto por cesárea. En algunos casos, la mayoría de casos, ¿por qué? Porque por el canal vaginal no pueden pasar los bebés de este tamaño y se harían una cesárea. También está íntimamente relacionado con bebés de bajo peso. Entonces, el ejercicio físico mejoraría
como hemos visto en la madre, el control del peso de ella, incluso del bebé, aportándole también más nutrientes. Habría una menor probabilidad de hipoglucemia neonatal, perdón. Pues como hemos comentado previamente en el tema de la glucosa, le llegarían mejores niveles de glucosa al bebé para poder crecer con el ejercicio físico. También hay un menor riesgo de padecer obesidad, aunque esto suena un poco... ¿qué estás diciendo? Y hay estudios que demuestran que a la larga el bebé puede padecer obesidad si la madre ha estado en un estado de sedentarismo sin hacer actividad física durante el embarazo. Entonces, se relaciona que el bebé va a ser un poco más activo o va a tener menos probabilidad de obesidad, si la madre ya es activa durante el embarazo. Con el cuarto punto tenemos un menor estrés fetal. Ten en cuenta que la actividad física materna está relacionada con una reducción en las hormonas del estrés en el feto, promoviendo un ambiente intrauterino más tranquilo. También se ha visto una mejor puntuación APGAR. Este es el test que suelen hacer los doctores o los médicos en el momento del parto para ver qué tal está el bebé. Siendo las siglas de A de aspecto, pulsación, gesticulación, actividad y respiración. Básicamente es como cuando sale el bebé y hace que llore y todos se alegran, porque va bien la respiración y todo ese aspecto. También se ha visto un mejor desarrollo cerebral y psicomotor, contribuyendo así a un mejor desarrollo cognitivo y neural. Otro punto a tener en cuenta es que se fortalece también el corazón. Ya se ha visto que mamis activas que estén haciendo ejercicio físico contribuyen a un mejor flujo sanguíneo, bombeando sangre de manera más efectiva y con un sistema cardiovascular más adaptable en el futuro para el bebé. Y por último tenemos que mejora la oxigenación y filtración de la placenta a través de las vellosidades. Siguiente punto, las prevenciones. Como hemos comentado previamente con la mejora de la glucosa, se previene una diabetes gestacional más alargada o en el momento. Hay momentos que si las madres llevan una vida activa de actividad física, incluso dieta, pueden incluso no tener diabetes gestacional con total normalidad. Se produce también una prevención de preeclampsia. Esta implica una presión arterial alta que suele ocurrir después de la semana 20 de gestación y está asociada con una presencia de proteínas en la orina, que se le conoce también como proteinuria. Pueden aparecer también otros problemas asociados como cambios en la función hepática, disminución en la cantidad de plaquetas, problemas renales o trastornos visuales incluso. Esta también se caracteriza por la hinchazón de manos, pies, cara, edemas que suelen aparecer y obviamente tendríamos que ir al médico lo antes posible. No confundirlo con la hipertensión gestacional, que es muy parecida a la preeclampsia porque tenemos la tensión bastante alta, pero no se encuentra la proteína en la orina. Por otro lado, también se produce una prevención de ansiedad, depresión prenatal y postnatal. Es decir, en aquellas mujeres que practiquen el ejercicio físico, tienen unos niveles de ansiedad y depresión más bajos. ¿Por qué? Porque se liberan endorfinas, se reduce el estrés, se mejora la autoestima y la autoimagen, al igual que una mejora del sueño, entre otros. También se previenen estreñimientos, varices, trombos en las articulaciones, todo gracias a la circulación del sistema sanguíneo con la actividad física. Y por último, las lesiones y complicaciones. Hay prevenciones que, si se hacen adecuadamente, podemos prevenir las molestias típicas que hemos visto previamente, al igual que lesiones, ya sea en el suelo pélvico, en el abdomen o a nivel general. ¿Qué nos asocia el entrenamiento? El entrenamiento no se asocia con el aborto. Ya el aborto va a aparecer sí porque sí en el primer trimestre, pero porque es simplemente aborto, ya sea por problemas cromosómicos, anomalías del embrión, factores hormonales, estilos de vida, etc. Es decir, el ejercicio físico, y ya está más que demostrado, no está relacionado con un aborto prematuro por hacer ejercicio. Simplemente el aborto aparece por múltiples factores y no se asocia con el ejercicio. También el parto pretérmino. El parto de la semana 37 no está relacionado con el ejercicio físico, al igual que hay muchas más complicaciones que nos asocian con el ejercicio físico y está demostrado científicamente. El bajo peso al nacer, la mortalidad prenatal, la ruptura de membranas
o la inducción o complicaciones del parto. Ahí abajo tenéis también una relación, un artículo científico, perdón, en el que se explica todo esto. Bien, respecto a parto y posparto, suele haber una menor incidencia de cesárea. Ojo al dato. Menor incidencia de cesárea no significa que no vayamos a tener cesárea. Tenemos que estar preparadas, tanto física como mentalmente, para todo lo que ocurra durante el parto. Es decir, lo importante que queremos, lo más importante es que nazca el bebé, que nazca en condiciones saludables, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, todos estos beneficios que hemos visto previamente mejoran el hecho de un parto vaginal natural. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces idealizamos la situación y decimos, uy, yo quiero mi parto de esta manera, esto, y he escuchado que esto es lo mejor. Sí y no. Ten en cuenta que lo mejor, como he comentado, es que nazca el bebé en la mejor situación. Entonces tenemos que estar preparadas para que esto ocurra. No puedes pensar y decir, todo lo que he hecho y he trabajado para acabar en cesárea. No, es que todos los beneficios que has visto previamente también benefician a la larga el embarazo y al bebé. No tiene por qué solamente centrarte en el hecho de ser cesárea. Al igual que un parto instrumentado. Si es necesario en el momento del parto que los doctores vean y digan, oye, necesitamos tal instrumento para sacar al bebé y es lo más necesario, yo diría que tenemos que estar preparadas para ese momento. Otro punto a tener en cuenta también es el menor tiempo de parto y mayor sensación de bienestar. ¿Qué significa esto? La mayoría de mujeres que realizan ejercicio físico reportan una mayor sensación de bienestar durante el parto, ya sea por dolor, por molestia o incluso el tema de la respiración. Ten en cuenta que el parto es como una maratón, es decir, tenemos que estar preparadas físicamente y mentalmente para ello. Pueden durar desde 1 hora hasta 30 horas, no se sabe con exactitud cuánto puede durar porque depende de múltiples factores. Entonces, tenemos que estar preparadas tanto físicamente como mentalmente para este momento y ten en cuenta que requiere mucha fuerza física, mucha resistencia, mucho tema de mentalidad para estar concentrada en el tema de los pujos. Entonces, para eso también nos prepara el ejercicio físico. Mejor recuperación postparto. Esto es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque si previamente no hemos hecho ejercicio físico ni durante el embarazo ni antes del embarazo, las articulaciones, los músculos, los ligamentos van a estar un poco más atrofiados y débiles en cuanto a la recuperación. Entonces, suelen aparecer problemas como prolapsos uterinos o incontinencia urinaria y todo este aspecto si no se trabaja de forma adecuada, al igual que la diástasis abdominal. Entonces, un ejercicio físico planificado y adecuado mejora la recuperación postparto y lo hace mucho más ligero. Y el último punto de este apartado sería que mejora la recuperación del peso sostenido. Como hemos comentado previamente, si no mejoramos el peso en el embarazo, a la hora de perderlo va a ser mucho más difícil por el porcentaje de grasa y porque no estamos adecuando el ejercicio a nuestro cuerpo. Con todo esto hemos visto bastante beneficios y motivos por los que entrenar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que entrenar no significa hacerlo a lo loco, ni solamente caminar, ni mucho menos. Tenemos que diferenciar entre actividad física y ejercicio físico, siendo la primera las actividades que hacemos en casa, en el día a día, el gasto metabólico que hay en el día a día, y el ejercicio físico sería esa actividad planificada, regulada y repetitiva en el tiempo. Es decir, a través de un profesional tendríamos que hacerlo con los ejercicios adecuados, saber cuándo pautarlo, cómo pautarlo, qué intensidad, en qué trimestre estamos, cómo gestionarlo, al igual que en el posparto también tenemos que tener diferentes pautas a la hora de hacer el ejercicio físico. Bien, llegados a este punto, si ya estamos bastante concienciadas del beneficio que tenemos en el entrenamiento, ¿cómo podemos entrenar? En este caso, ¿cómo podéis entrenar conmigo? Primero, tengo que saber qué quieres entrenar y me lo tienes que hacer saber. Entonces, lo primero que te diría es que contactes, ya sea por redes sociales, por correo, por teléfono, por la vía en la que me has conocido. Seguramente, cuando estemos en contacto, haremos una valoración en la cual tenemos que ver tu caso en especial, ver si puedes entrenar, si no puedes entrenar, si has tenido un embarazo de riesgo, 1000 factores que pueden influir. Para eso haremos una videollamada y a partir de ahí dependemos si podemos entrenar o no podemos entrenar. Si podemos entrenar,
vamos al lío, vamos a comenzar. Entonces, entrenaríamos con una aplicación de móvil gratuita en la que se planifican las semanas y los meses de entrenamiento y tú misma vas a tener las valoraciones, las progresiones. Incluso vamos a tener pequeñas charlas durante la semana para ir viendo si tenemos que corregir o modificar algún ejercicio. Ese sería el punto número 4, sería el progreso. Tenemos que ir viendo cómo se adapta el ejercicio, si has hecho previamente ejercicio o no. Y a partir de ahí, comenzar con el entrenamiento. Y lo más importante de todo esto es el objetivo. Es decir, lo más importante es tú y el bebé. Que llegues el día del nacimiento del bebé con ilusión, fuerza, energía y motivación. ¿Para qué? Para que salga todo lo más perfecto posible, ya sea con cesárea, parto instrumentado, parto vaginal, con epidural, sin epidural. Esos son factores que tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar preparadas, ¿vale? Si tienes alguna duda, no dejes que las dudas te atormenten y me puedes escribir directamente con un mensaje diciendo embarazo activo si no sabes qué escribir, a través de Instagram, TikTok con ese link o a través del correo, o ya sea por el Facebook si me estás siguiendo en Facebook. También tenemos website en la que la primera sería de España.es y la segunda sería .online, que sería internacional. Y con todo esto te deseo muchísima suerte y no olvides disfrutar de cada etapa, que son únicas y tú eres la más importante.